Mucha atención, el DANE revela a esta hora la cifra de inflación con la que cerró el año pasado. Escuchemos. Tenemos la variación anual y en las barras lilas tenemos la variación mensual. El eje de la izquierda tiene la variación de la línea, que es la anual, que como acabo de reportar termina en 5.10 para el año pasado, y en diciembre 0.27 las barras que tiene este otro eje a la derecha. La última variación anual inferior a la observada al finalizar este año 2025 se presentó en 2020 cuando esa variación del IPC alcanzó 1,61%. Bien, cuando revisamos la variación anual del IPC total y cuando miramos con otras variaciones en las que restamos algunos de sus componentes, podemos ver en este análisis las diferencias a través de ellas. La variación anual es la línea verde. La variación amarilla puntada es la IPC sin alimentos. La morada es la anual menos energéticos y alimentos, y el IPC alimentos es la línea azul. Aquí claramente podemos ver esa tendencia. Lo que jalonó el crecimiento del 22 fue alimentos. Desde ese entonces vemos una caída que se mantuvo hasta mediados de este año. Las cuatro líneas confluían o convergían hacia unos mismos niveles y tuvimos algunos meses en que ese IPC de alimentos estuvo por encima. Estos últimos 2 meses de nuevo converge e incluso está por debajo de la variación anual del IPC total menos energéticos y alimentos. Bien, revisemos lo que pasó entonces a lo largo del año 2025. Esta es la variación a la izquierda en barras y la contribución anual para todo el 2025 por divisiones de gasto. Y aquí entonces podemos ver precisamente lo importante y cuánto pesa cada una de estas divisiones de gasto. Recordemos que todas nuestras metodologías están disponibles en nuestra página web y allí ustedes pueden encontrar precisamente la importancia de cada una de estas divisiones de gasto. La que más aporta en el 2025, 1.48 de esos 5.10 fue alojamiento y todos los servicios, agua, electricidad, gas, que está precisamente jalonada por la renta. Tanto la renta imputada como la renta efectiva fueron las que más aportaron en esta división de gasto. Aquí también importante anotar que para el año 2025, dentro de esta división de gastos, la única subdivisión que tuvo un crecimiento negativo fue la electricidad. Esta tuvo precisamente una variación de 4,76 a lo largo del año. Entonces, de nuevo repito, allí esto nos está demostrando el peso que tiene toda esta división dentro del consumo de los hogares colombianos. En segundo lugar, alimentos y bebidas no alcohólicas. De esos 5.10 pone casi un punto, 0,95 puntos porcentuales. Y de nuevo, aquí vemos cuánto tiene variación, 5,07 a lo largo del año. Es decir, que entre estas dos divisiones de gasto tenemos muy buena parte del crecimiento del IPC de los hogares colombianos, que son las cosas básicas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la renta, el pago de servicios, más la comida, ellas dos casi que le suman la mitad de lo que tenemos al IPC. En tercer lugar de aporte, restaurantes y hoteles, tuvo un aporte de 0,87 puntos porcentuales, fue la que tuvo la mayor variación para el año 2025, 7,91%, y aquí de nuevo recordar que estuvo jalonado sobre todo por lo que sucede en restaurantes más que en los hoteles. Y en restaurantes en particular, con todas esas comidas que consumimos por fuera del hogar, corrientazos, almuerzos, comidas, seguido luego de las comidas ya preparadas, ya hechas, como empanadas, arepas, panadería, en fin. Tenemos en cuarto lugar entonces transporte, aporta 0,72 puntos porcentuales, una variación de 5,35%. Le sigue educación, que aporta 0,30 puntos porcentuales, es la de segunda mayor variación, 7,36%, y ya todos los demás agrupados están aportando 0,78 puntos porcentuales.
En cuanto a las variaciones, vemos entonces en tercer lugar salud, 7,20%, bebidas alcohólicas y tabaco, 6,37%, debajo de alimentos y bebidas no alcohólicas, bienes y servicios diversos, 4,97%, bienes y servicios para el hogar y la conservación, 3,31%, prendas de vestir y calzado, 2,12%, recreación y cultura, 1,85%, e información y comunicación, 1,22%. Bien, cuando ya revisamos lo que sucedió para el mes de diciembre, aquí ya tenemos la variación y contribución mensual para el mes de diciembre. Al lado izquierdo tenemos de nuevo la variación, al lado derecho tenemos la contribución en puntos porcentuales. Vemos que lo que más está contribuyendo es restaurantes y hoteles. Tuvo una contribución de 0,14%, una variación de 1,24%, y de nuevo eso está jalonado por lo que sucedió en los restaurantes en el mes de diciembre. Una vez más, son todas estas comidas consumidas por fuera del hogar, seguido de lo que sucede con las comidas ya preparadas que consumimos también por fuera del hogar. El segundo en aporte fue transporte, 0,05 puntos porcentuales, una variación de 0,41%. Y aquí está muy atado con lo que sucede con la temporada de fin de año. Tenemos el transporte intermunicipal terrestre, el transporte aéreo también tuvo allí un aporte de lo que está sucediendo en la contribución para IPC de diciembre de este año. En tercer lugar, recreación y cultura, un aporte de 0,03 puntos porcentuales, es el segundo en variación, 1,04%. Y aquí también de nuevo es muy atado a las cosas que hacemos los colombianos hacia fin de año. Cines y teatros tuvieron un aporte importante del crecimiento de la variación de sus precios. Le sigue luego alojamiento, agua, electricidad y gas, aporta 0,02 puntos porcentuales. La variación fue de 0,08 puntos porcentuales. Una vez más, aquí es la renta, tanto imputada como la observada, fue la que tuvo mayor contribución dentro de toda esta división de gasto. Importante anotar que para el mes de diciembre tuvimos varios de los servicios en negativo: electricidad, gas, agua estuvo en el mes de diciembre. Le siguen aporte bienes y servicios diversos, 0,02 puntos porcentuales, que tiene una variación de 0,36%. Salud, prendas de vestir, bebidas alcohólicas y tabaco, todas ellas, cada una está aportando 0,01 punto porcentual. En el caso de salud, la variación fue de 0,45%, jalonado por productos farmacéuticos. Allí tenemos algunos productos para enfermedades cerebrovasculares que tuvieron un crecimiento en los precios durante este último mes del año de 2025. Información y comunicación, educación y bienes y servicios para el hogar y la conservación. Todos ellos tuvieron un aporte muy cercano al cero. Y finalmente, en negativo, al igual que el mes pasado, alimentos y bebidas no alcohólicas, menos 0,02 fue su aporte, el crecimiento menos 0,11, y esto está jalonado muy parecido al mes pasado por frutas frescas. En el mes de diciembre lo que vimos fue una disminución de los precios de las frutas frescas, con un aporte importante de lo que sucedió con el mango. Aguacate y limón se mantuvieron en los mismos precios. La papaya también tuvo una pequeña variación hacia abajo. Hacia arriba aportaron sobre todo la carne de res, que es también muy parecido a lo que sucedió en la anual. El aporte de carne de res fue importante. Otros precios que también subieron en el mes de diciembre fueron las papas, los plátanos, que también estuvieron creciendo, y el tomate para el mes de diciembre. Tenemos entonces la variación: bebidas alcohólicas y tabaco, 0,34 en el mes de diciembre, también muy asociado a lo que sucede en las fiestas. Algunas bebidas alcohólicas en particular, como la cerveza, tuvieron unos incrementos en los precios. Prendas de vestir y calzado, 0,24%, información y comunicación, 0,3%, educación, 0%, bienes y servicios para el hogar y la conservación, menos 0,07%.
Bien, aquí vemos entonces el contraste entre diciembre y noviembre, los últimos 2 meses del año pasado, y lo que hizo que tuviéramos estas diferencias, 0,27 como ya conocemos para el mes de diciembre, 0,07, esos 0,20 puntos porcentuales de diferencia se explican básicamente por lo que sucede en estas que tenemos aquí resaltadas. Restaurantes y hoteles, el mes pasado tuvo una contribución de 0,04, en cambio este mes 0,14 puntos porcentuales, variación de 1,24, el mes pasado fue de 0,38. De nuevo, esto está jalonado por restaurantes más que por hoteles, por esas comidas que consumimos por fuera del hogar. Básicamente tenemos comidas como los almuerzos, las comidas que consumimos, que se dan muchas de ellas en diciembre fuera del hogar. Y alimentos y bebidas no alcohólicas restó mucho más en noviembre, una variación de menos 0,72, una contribución de menos 0,14, mientras que este mes solamente restó menos 0,02, una variación de menos 0,11. De nuevo aquí pues lo que está jalonando hacia abajo fueron las frutas frescas y entre ellas el mango fue la que resaltó. En verde tenemos alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, porque el mes pasado tuvo una variación de 0,28, un aporte de 0,09 y este mes se contrajo a 0,02, una variación de 0,08. En ambos meses, cuando vemos cada una de estas divisiones de gasto, en esta particular lo que vemos es que la renta, tanto la fija como la imputada, se mantienen unos niveles muy parecidos, sino en la anual también se mantienen unos niveles muy parecidos. La diferencia está en el pago de agua, electricidad, gas, en los servicios, que en este mes, como decía hace un momento, tenemos 3 de ellos cayendo que no veíamos el mes pasado, y eso es lo que explica básicamente la diferencia entre los 2 meses. Bien, aquí tenemos solamente algunas de las categorías subclases del IPC con relevancia para esta variación mensual, para que podamos entender algo de lo que estaba explicando hace un momento. Las papas, que han tenido unos crecimientos anuales, sobre todo en este año en particular, que pues ha tenido unos momentos con unas caídas importantes. Cierra en menos 24,61, ese crecimiento anual es de las que ha tenido esos decrecimientos más fuertes a lo largo del año, y que este mes, a pesar de que tiene ya una variación positiva, cuando revisamos en la anual, pues lo que cerramos es con menos 24,61 el año. El arroz es otro de esos alimentos que también se ha mantenido en negativo a lo largo del año. Si bien no vemos estas caídas que si veíamos en la papa, pues se ha mantenido en negativo a lo largo del año y cierra en menos 6,68 para la anual finalmente que tenemos este año. Abajo, en cambio, tenemos en contraste las a lo largo del año. Carne de res, 9,55 termina el año. Perdón. Muchas gracias. Bien, lo que estamos viendo con carne de res es que ha tenido un crecimiento a lo largo del año, cierra en 9,55 y de hecho dentro de las subclases con relevancia es la que tiene mayor peso dentro de alimentos y bebidas no alcohólicas a lo largo del año 2025. Comidas en establecimientos de servicio a la mesa, que también, como lo explicaba hace un momento, es lo que está jalonando precisamente la clase en la que ella hace parte, termina en 7,99. Si bien vemos un comportamiento que ha estado muy estable casi en los últimos 2 años, pues ha estado estable sobre unos niveles que son altos. Como vemos, son niveles mucho más altos a lo que teníamos antes de la pandemia, pues sin duda alguna durante la pandemia. Ahora vemos que ha subido como a este otro nivel y así se ha mantenido alrededor de estos niveles en los últimos 2 años. Bien, aquí vemos la variación mensual del IPC según clases de relevancia, algunos alimentos para el consumo dentro del hogar, el IPC de carnes, vemos claramente tiene un comportamiento diferencial entre 2025 y lo que estaba sucediendo entre 2024 y 2023. Una vez más vemos aquí lo que está sucediendo mes tras mes con el precio de las carnes. Lo que vemos es que desde mayo ha mantenido esta tendencia creciente, ya en estos últimos meses comienza a bajar.
Aceites y grasas se han mantenido a lo largo del año también en positivo. Es solo hasta este mes que empezamos a ver que comienza a entrar en terreno negativo, a diferencia de lo que sucedía en 2024 y en 2025. Para estos últimos meses del año veíamos un comportamiento muy distinto. Frutas 2025, lo que estamos viendo es que en estos últimos meses se ha mantenido en negativo, si bien tiene un ligero crecimiento, está todavía por debajo del cero. Tenemos unos comportamientos negativos en el IPC de frutas para este 2025, algo que también es muy parecido a lo que estábamos viendo en los 2 últimos años. Y las legumbres, estamos viendo un repunte en estos últimos meses del 2025 en los precios de las legumbres, algo parecido a lo que estaba sucediendo en el 2024, pero que en el 2023 no se comportaba de esa manera. Bien, la electricidad, como lo mencionaba también hace un momento, es dentro de su clase, es el único que tiene un comportamiento negativo en la anual, menos 2,53 termina en la anual. Vemos entonces cómo ha venido cayendo los precios y esta tendencia que ha tenido ya desde 2024. Si bien vemos este repunte en algunos meses, pues se mantiene todavía por debajo del cero. Recordemos que el eje con el que estamos viendo la variación anual es este de la izquierda, en el que el cero es esta línea en gris. La variación mensual son las barras lilas y también lo podemos ver aquí. Varios meses tuvimos las variaciones negativas para cada una de las mensuales. 2024 en particular tuvimos 4 meses consecutivos cayendo. Este año hemos tenido varios de esos meses, aunque no lo sean consecutivos, y eso ha hecho que precisamente sea una de esas subclases que en la anual termina estando en negativo. En particular, la variación mensual del IPC de electricidad pues nos muestra en este mes de diciembre cómo en la gran mayoría de las ciudades tuvieron un comportamiento negativo. Solo 2 de ellas estuvieron nulo y tenemos solamente 5 ciudades en positivo, siendo Cali la que tiene la mayor variación, 1,34%. Le sigue Florencia, 0,25%, Riohacha, 0,09%. Mientras que en negativo tenemos Tunja, menos 5,52%, Ibagué, menos 2,65%, Cúcuta, menos 1,92%, Manizales, menos 1,84%. Gas, que es otra de las clases que tuvo este mes un comportamiento en negativo, menos 1,77 fue la variación para el mes de diciembre. Encontramos que en la anual cierra con 8,60, pero que ha tenido una tendencia a la baja en casi todo este año. Entonces, si bien de nuevo tenemos aquí todo el ciclo de los precios del gas, las barras lilas son los comportamientos mensuales, algunos meses con unos crecimientos importantes, el mes de enero de este año en particular, pero vemos que en la anual tiende entonces a mantener este ciclo hacia la baja y cierra este mes de diciembre con menos 1,77%. Aquí tenemos la variación anual por ciudades de las subclases de gas, como es la variación anual, la presentamos también en contraste con lo que estábamos reportando hace un año en 2024. Las barras lilas más claras es 2024, las moradas más oscuras son 2025 y allí también podemos ver la diferencia de comportamiento a través de las ciudades. Fíjense ustedes que el año pasado, que son las barras lilas, ninguna terminó en negativo. De hecho, teníamos muy en positivo una ciudad como Neiva, que terminó en 87,78, o Cúcuta en 57,48, y que para este año ya están terminando en negativo. Neiva, menos 13,65, Pasto, menos 10,28, Ibagué, menos 4,25. Y en el otro extremo tenemos Florencia, que crece 32,43, Tunja 25,85, Popayán 23,89, Bogotá 16,98%. Bien, cuando contrastamos el resultado frente a la encuesta de expectativas de analistas económicos del Banco de la República, encontramos que estos analistas dan un rango entre un mínimo de 0,09 a 0,53 para la inflación del mes de diciembre.
el promedio es 0,35%, la mediana 0,36%, nuestro resultado se ubica en 0,27 por debajo de ese promedio y de la mediana. Por dominios geográficos, la variación mensual del IPC ubica a Pereira como la ciudad con mayor crecimiento, 0,59%. Le sigue Bucaramanga, 0,38%, Barranquilla, 0,37%, Armenia, 0,36% y Medellín, 0,34%. Mientras que en el otro extremo tenemos Pasto, que tuvo un crecimiento de 0%, Ibagué 0,03%, Tunja 0,6%, Montería 0,10% y Cúcuta 0,14%. Cuando revisamos lo que sucede en aquellas que tuvieron mayor y menor variación, recordemos que Pereira fue la que tuvo la mayor variación, 0,59%, y que estuvo jalonado por los que vemos aquí a la izquierda, que fueron los que tuvieron mayor crecimiento. Comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato, una variación de 3,31 que tuvo una contribución de 0,12 puntos porcentuales. Le siguieron las comidas en establecimientos de servicio a la mesa, 0,08, el arriendo efectivo 0,06, carne de res y sus derivados también aporta 0,06 y el tomate 0,05, muy parecido a lo que pasa con el total nacional. Mientras que las que cayeron no alcanzan a compensar esas grandes contribuciones de las variaciones que tenemos al otro lado. Electricidad menos 0,05, arroz menos 0,01, zanahoria también menos 0,01, gas menos 0,01 y huevos menos 0,01. Mientras que la ciudad que tuvo la menor variación mensual para este mes de diciembre, Pasto 0%, pasa todo lo contrario, las que tuvieron decrecimientos más que compensan lo que estaba creciendo. El gas tuvo una variación de menos 14,34%, como lo presentaba hace un momento, una contribución de menos 0,22 puntos porcentuales. Artículos, adornos y prendas de vestir para fiestas, un aporte de menos 0,07%, frutas frescas también menos 0,07%, la cebolla menos 0,03%, la zanahoria menos 0,03%, mientras que en positivo, con unos ligeros crecimientos, comidas en establecimientos de servicio a la mesa, autoservicios 0,14 puntos porcentuales, transporte urbano 0,13 puntos porcentuales, comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato menos 0,05 puntos porcentuales, papas 0,04 y carnes de res y derivados 0,02 puntos porcentuales. Bien, ya para cerrar el 2025, la variación anual del IPC por dominios nos da entonces este ordenamiento de las ciudades. La ciudad que tuvo mayor crecimiento en el IPC anual fue Bucaramanga, 5,78, seguía muy de cerca de Pereira, 5,77%, Bogotá, 5,41%, Popayán 5,25%, recordemos que el total nacional fue 5,10%, estas 4 ciudades están por encima del total nacional. Y en el otro extremo tenemos Ibagué 4,15%, Riohacha 4,06%, Montería 3,92%, Santa Marta 3,64% y Valledupar 3,49%. Este es el contraste que hacemos con otros países. La variación anual para Colombia es la línea amarilla continua, la de México es la que está punteada en rojo, la de Chile es la punteada en verde, las dos están muy cercanas para los últimos meses. Brasil es la punteada en gris y el euro, son 27 países, es la línea continua negra. Dentro de estos países que hacemos el contraste, Colombia sigue teniendo todavía la mayor variación del IPC y el euro sigue siendo la que tiene la menor variación. La variación mensual en el panel de arriba, anual en el panel de abajo para cada uno de los niveles de ingresos. Tenemos entonces que para este mes de diciembre la que mayor variación tuvo fueron los ingresos de clase media, 0,28%, le siguieron los de ingresos altos, 0,27%, pobres 0,24%, vulnerables 0,23%
y la variación anual termina en el orden normativo, siendo mayor la variación para los hogares de ingresos altos, 5,17%, le siguen los de clase media, 5,11%, vulnerables 4,97%, que equipara a la de pobres 4,97%.